Gracias por asistir a esta mesa redonda sobre cine portugués del siglo XXI. Tenemos con nosotros a unos invitados. Empezamos por el otro extremo de la mesa. José Vieira Méndez, crítico, programador, autor del libro que la Semana Internacional de Cine de Valladolid ha editado sobre el ciclo que estamos organizando, que también ha sido comisariado por José Vieira Méndez. A Javier Riollo, director del Instituto Cervantes de Lisboa. Mónica Santos, directora del cortometraje Entre Sombras, que está en nuestra sección oficial este año. Miguel Díaz es el director del Festival de Cortometrajes Curtas Vila do Conde. Y Pedro Berán, que es el secretario cultural de la Embajada Portuguesa en Madrid. Vamos a intentar hacer una charla en la que abordemos qué está pasando en el cine portugués del siglo XXI. Es una de las cinematografías europeas más importantes, más productivas, por así decirlo, desde el punto de vista de los festivales. Es una filmografía con una producción pequeña, ni siquiera relativamente pequeña, es una producción pequeña de largometraje, con una media de unos 10 largometrajes al año, pero que consiguen un buen rendimiento en cuanto a premios, a reconocimientos, a selecciones en festivales internacionales de cine. Yo creo que se podría comparar solo a nivel europeo con otra cinematografía que también tiene una producción bastante pequeña de largometraje, que es la cinematografía rumana, que en el mismo periodo de tiempo, en los últimos 10-15 años, han conseguido un reconocimiento enorme con las películas que están haciendo. Y hay una serie de autores que también están ejerciendo una enorme influencia en el cine de vanguardia a nivel internacional, como es el caso del cine portugués. Me gustaría que José Vieira Méndez comience haciendo una pequeña semblanza de lo que está pasando en el cine portugués en los últimos años. Bueno, yo soy muy optimista, ¿sabes? Porque creo que las dificultades son muchísimas, porque hay una crisis económica que estamos saliendo, como la Europa en general, pero hay muchos directores nuevos que van por la calle y filman, y las nuevas tecnologías están están ayudando. Pero que los premios reflejan un poco la nuestra imagen en Europa de un país que está en crecimiento, que está en la moda, que tiene una formación y una educación superior, que tiene una juventud muy cualificada, y y el cine refleja un poco esa imagen que tenemos de país en crecimiento y en una fase muy fuerte, y que toda la Europa nos mira. Pero la Escuela de Cine de Lisboa, por ejemplo, ha presentado muchas películas, pero el foco de producción no es solo Lisboa. Tenemos Lisboa, Porto y Guimarães también, que son focos muy fuertes de producción, embora sea una producción pequeña, pero a nivel de cortometraje muy grande, y documentales también. Sobre todo creo que es también una producción única, porque la mayoría de las documentaristas son mujeres, y también creo que es una marca importante en el cine portugués. Creo que mi visión es optimista, y creo que con todos los problemas que existen con las subvenciones, el apoyo del Estado, y hay una ley de cine que es muy difícil de agradar a todos, porque ahora tenemos también, para além de los operadores de televisión, las plataformas. Pero creo que va a ser algo también bueno para el cine portugués, porque habrá más distribución. Porque tenemos también ese problema, como toda Europa, ¿no? El cine americano es muy fuerte. Y bueno, estrenar películas portuguesas en las salas portuguesas es muy difícil, y el número de espectadores. Bueno, en relación al cine de autor y cine comercial, las televisiones tienen una intervención muy fuerte en la escuela de los jurados, y creo que es una cuestión polémica en el cine portugués, pero quien paga quer escolher, obviamente.
Pero también pienso que las televisiones generalistas están con muchos problemas de sobrevivencia, porque las plataformas las plataformas de cine y de series de televisión están robando muchos espectadores a la televisión. Creo que las salas portuguesas perdieron este año hasta ahora cerca de 1 millón de espectadores. Toda la gente joven ahora prefiere Netflix a ir al cine. Entonces, bueno, aquí una serie de conjunturas y pienso que en ese aspecto el cine portugués está bien y se recomienda. Y bueno, el estudio que pongo en mi libro es una visión muy optimista de futuro de jóvenes directores como Eduardo Coimbra o como Mónica, o como, bueno, es una visión optimista. Javier Riollo, por orden, según estamos sentados en la mesa, quería saber también pues, cuál es tu opinión desde allí, desde Lisboa, trabajando en el campo de la cultura, cómo se ve el cine portugués allí. Entiendo, por lo que he visto, que a nivel comercial se ve de otra forma, que digamos que aquí en 2016 hubo un 20% de cuota pantalla para películas españolas, mientras que en Portugal en ese año hubo solo un 2%, es una diferencia notable, ¿no? ¿Cómo ve la gente en Portugal el cine portugués? Bueno, yo, como ve la gente en Portugal el cine portugués, no lo sé tanto. Yo sé cómo lo vemos algunos que tenemos allí alguna responsabilidad y curiosidad y cercanía al cine, ¿no? Yo soy cineasta y documentalista y yo tengo un recuerdo antiguo de las pequeñas relaciones que teníamos con el cine portugués, ¿no? Siempre de cinefilia casi. O sea, las relaciones históricas del cine portugués eran de muy pocos. Yo la primera película que recuerdo haber visto en salas en Madrid cuando yo era muy joven se llamaba O Salto. O Salto, que debía ser de los años 70 o algo así. Era una película que estaba cerca de una especie de nuevo neorrealismo, quizá estaba enmarcada, ¿no?, en el Cinema Novo, ¿no? Y luego hubo que esperar a Oliveira, a Manuel de Oliveira, y no conocíamos el cine portugués. Yo había trabajado con Paulo Branco y conocía un poco lo que representaba Paulo Branco de ampliar la producción y sacarla hacia afuera. Y conocí, por suerte, en una película que hicimos hace mucho tiempo, Felipe Vega era el director, a algún grupo del cine portugués, y conocí a Teresa Madruga, que sigue siendo un referente, actriz, que está todavía en algunas de las nuevas películas portuguesas, y no conocía más, no conocía casi nada. Y quiero decir que yo soy un curioso, o sea, que era muy difícil conocer el cine portugués en festivales desde hace años, como señalaba José, hace ya bastantes años. El cine portugués da una lección de, a pesar de tener una producción muy pequeña, a pesar de tener problemas, como también lo tiene el cine español, industriales, de instrucción, etcétera, etcétera, serios, ¿no? Tiene otras limitaciones mayores y tiene una producción muy pequeña. Y a pesar de eso, pues es un cine, como se señalaba, de moda, porque el cine lo que refleja también, más allá que señale problemas que a lo mejor no se quieren dar a conocer, señala la realidad que viven los países, ¿no? Algunas veces hace un cine muy interesante a la contra de lo que está viviendo el país. Bajo la dictadura en España se hizo un cine muy interesante en los años 50, 60, un cine contra Franco, muy interesante. También se hizo un cine que no era a favor de Salazar, no sé, contra Salazar, muy interesante. Y ahora hay una libertad y una amplitud y una cantidad de miradas. Se señalaba aquí la importancia que tiene el cine documental y el cine, lo que llamamos el cine de autor, ¿no? Un cine muy personal, un cine que no tiene quizá algunas veces sí, pero un interés industrial de negocio inmediato, sino tiene más interés de cinefilia, ¿no? Aquí hay un representante de un festival que lleva, pues no sé, 30 años,
apoyando... 27, bueno, casi. 26. 27 será el próximo. Apoyando lo que son la génesis del cine más interesante que se hace en Portugal, ¿no? Los cineastas empiezan a hacer un corto y luego, si son valientes y consiguen producción, hacen un largo, pero por Vila do Conde pasa gran parte del cine portugués que luego tiene un desarrollo en festivales y en pequeños circuitos. Yo vivo en Lisboa y voy a algunos cuantos cines y muchas veces pasa lo que también pasaba en España, que somos 6 o 7 espectadores en películas muy interesantes. Si quieres ver una película portuguesa tienes que darte bastante prisa. A las 2 semanas ya no está. Hay películas de todo el mundo, se estrenan antes que en España muchas veces las películas, las novedades yo vengo aquí a Valladolid, a Madrid o a España y ya he visto muchas películas que están a punto de estrenarse en España, en Lisboa. Sin embargo, ver cine portugués hay que o estar atento a los festivales o estar ir deprisa a los cines. Ese es un mal que indica algo que también nos pasa a nosotros. O sea, nosotros, ahora la cinematografía se está pasando a otros formatos y se están haciendo grandes películas para televisión, para series, etcétera, pero entendiendo que estamos en un festival de cine donde las películas se tienen que ver en el cine y tal, hay serios problemas. Yo soy optimista, pero también, o sea, yo voy al cine Ideal o al cine Ni Más y somos muy pocos. Entonces, yo, por ejemplo, vi tu corto, que me encantó, y porque fui a verlo a un festival, ¿no? Yo vivo cerca de Avenidas Novas y una mirada distinta y diferente y no complaciente y muy interesante, y es lo que pasa con mucha parte del cine portugués, que es un cine muy interesante por la propia personalidad de la voluntad de hacer cine, y eso es algo que, no sé, quizá viene heredado, quizá viene de la cinefilia que tienen. Los portugueses son muy curiosos en el mundo cultural. Portugal ha sido un país de siempre muy avanzado en el mundo del arte, en el mundo de la literatura, en el mundo de la poesía, en el mundo del cine. Es un país pequeño, pero que tiene una amplitud de idioma, una posibilidad, pero es curioso que, claro, el cine hecho en portugués en Brasil casi hay que subtitularlo. Eso es curioso. O sea, el mercado que podía ser el más lógico, la lusofonía, a veces, bueno, nos pasa también con algunos países de América a nosotros, ¿no? Cuando nos venían las series dobladas en Miami o en México, nos costaba entenderlo, ¿no? Es decir, también hay ese problema de decir, bueno, portugués hablan 300 y pico millones, potencialmente tiene un mercado muy amplio, y luego realmente el mercado se reduce más a Portugal. También nosotros tenemos un mercado más reducido a España. O sea, nosotros, salvo excepciones, exportamos poco cine a los países de habla hispana. Se ven con cuentagotas. Entonces, bueno, yo optimista por el lado de que la sorpresa que uno se lleva cuando no conocías nada más que los clásicos del cine portugués, la cantidad de cine diverso que hay y teniendo una producción pequeña tan interesante cada año. Y eso es un trabajo en crecimiento, es un trabajo que va... Entonces, por ese lado sí que soy optimista, y lo que me alegra mucho, estuvimos con José en Lisboa viendo las posibilidades que tenía un festival como Valladolid de enseñar una muestra de cine portugués razonable, que fuera amplia, y enseguida vimos que es que nos hace falta casi ver la mayoría de las cosas. O sea, no se han visto ni los más conocidos. Entonces, que aquí se vean algunos de los conocidos, algunos de los menos conocidos, los cortos o los documentales, algún cine más experimental y alguno menos experimental, es una suerte y es una rara fortuna que hay que aplaudir. Gracias, Javier. Mónica Santos, directora de Entre Sombras. Creo que también fuiste directora de Amila y Duarte hace unos años. Llevas ya varios años dirigiendo cine, dirigiendo cortometraje. ¿Cómo es la experiencia de comenzar un proyecto de cortometraje en Portugal? ¿Hay ayudas? ¿Cómo lo creas, este cortometraje que traes hoy, por ejemplo, a Seminci? Voy a hablar en portuñol.
Puedes hablar por sí, quieres hablar sí, yo. portugués. Gracias. Gracias. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos con ayuda del Estado, porque no podemos filmar este filme Entre Sombras 4 meses, no podemos hacerlo sin el apoyo monetario de ICA. Un proyecto tan grande que necesitamos de coproducciones también, no solo de lo que es muy bueno que tener la voluntad de hacer algo, claro, pero no es suficiente, no es un poco lírico de decir que hago la voluntad. Sí, es bueno, claro, pero hay un equipo, hay un esfuerzo de la gente que están con nosotros, del equipo de producción, del equipo de los festivales también, de acreditar en nosotros, porque la distribución es muy difícil para los o las cortas. Los cortos. Es difícil. Tiene de ser por los festivales, por eso es un esfuerzo de toda la gente y es necesario tener coproducciones, es necesario tener apoyo del Estado, es eso. Y en cuanto a que sea animación, ¿supone una dificultad añadida? ¿Hay una red que ayuda a crear cine de animación? Sí, es la misma red que de los cinema normal, la misma red de lo documentario, de los cortos, las mayores, las largas, los largometrajes. Estoy aprendiendo al mismo tiempo. Es la misma, sí. Lo francés también. Es el Instituto de Cinema Audiovisual. Sí. Es el Instituto de Cine Audiovisual, el cual da las ayudas para cualquier tipo de largometraje o de corto. Sí, exactamente. Estamos todos juntos. Muy bien. Todos peleando y todos ayudando. Bueno, sí. están juntos además en la mesa Miguel Díaz y tú, ¿no? Que Miguel Díaz, además de ser director de Vila do Conde, está ligado a la agencia del cortometraje. Sí, la distribución. Que es la agencia que distribuye tu obra. Sí, exactamente. Miguel, Vila do Conde, bueno, es un festival de referencia dentro del mundo del cortometraje. Lleva 26 ediciones. ¿Nos puedes contar cómo ha cambiado el cine portugués desde Vila do Conde, cómo han llegado nuevas generaciones de cineastas a ya crear largometrajes, ganar en los festivales más importantes del mundo? ¿Quiénes han pasado por allí? ¿Nos puedes hacer un pequeño resumen de...? Bueno, no es fácil resumir, pero voy a intentarlo. De verdad, cuando empezamos, deberá haber alguna razón y lamento que no pueda existir aquí un plan más elaborado para revolucionar el cine, pero no se trataba de eso. La verdad es que en el momento que hemos empezado también había una serie de otros festivales idénticos en toda Europa. Había un crecimiento del reconocimiento del cortometraje. A mí debo decir que no me interesa el cortometraje más que el resto, pero tampoco me gusta cuando el cortometraje es disminuido solo por su duración, porque la duración no quiere decir nada. Pero la verdad es que decía que
cuando empezamos toda una serie de otros festivales en Europa también han evolucionado mucho y además un poco al mismo tiempo, yo no sé si también con la influencia de la repercusión del festival, que el Instituto de Cine, además por acción del señor que está aquí a mi lado, ha comenzado también a crear apoyos y financiación para cortos, para animación, para documentales, que antes no existían. Era todo mucho más, no era tan claro y sobre todo para esos géneros no existía de todo. Pues por eso digo que fue un poco una casualidad y una suerte de haber aparecido en el mismo tiempo que todo ese movimiento comenzó. Y claro, no se puede olvidar a los creadores, porque sin los cineastas, los directores, los técnicos, no puedes hacer nada, mismo que haya dinero o festivales donde proyectar tus películas, porque lo más importante es que haya gente que pueda hacer las películas y bien. Y la verdad es que el cine portugués desde ahí, no sé si estaba antes, podía estar definido por algunas figuras icónicas y por una conexión más fuerte a la palabra, al teatro, a la literatura. Y a partir de ahí se ha ido en todas las direcciones, y sin olvidar, claro, esas figuras icónicas que en el cine portugués eran como Oliveira o César Monteiro. Pero mientras tanto se fueran creando nuevas figuras, como Pedro Costa, Miguel Gómez y otros, y en verdad su influencia continúa siendo visible. Pero yo creo que el cine portugués contemporáneo no se esgota como mucho del cine contemporáneo de hoy, no tiene que ver con un país o una región, y sí con su integración en un movimiento cinematográfico más general, y que puede venir de Asia o de Sudamérica o no importa de dónde. Pues que hoy creo que el cine portugués se encuentra en esa encrucijada. Sí, es igual. Encrucijada. Es igual, Sí, de influencias del cine de vanguardia de todo el mundo. Al menos el cine que importa. De acuerdo. Interpelabas a Pedro Verán, que aparte de ser el consejero cultural de la Embajada Portuguesa en Madrid, fue director del ICA, entiendo, ya que decía Miguel Díaz que en el momento en el que dirigías el ICA se comenzaron a dar unas ayudas al cortometraje, ¿no? ¿Fue así? Bueno, sí, fue así. Buenas tardes a todos. Me gustaría, en primer lugar, agradecer a Seminci este papel que está dando a Portugal en esta edición de este año. Cuando Javier, el director de Seminci, me contactó y dando esta noticia, me quedé mucho contento porque, bueno, como consejero de Cultura de la Embajada en Portugal, tengo por misión dar a conocer la cultura portuguesa en España, y que mejor
medio tengo yo para hacerlo que en un festival de esta calidad como Seminci, para dar a conocer el nuevo cinema portugués, el nuevo cine portugués aquí en España. Por tanto, la primera palabra que quiero dar es gracias a Seminci, al festival, por este protagonismo que está dando a Portugal en la edición de este año. Después, como ya han dicho, bueno, yo soy consejero de Cultura, represento aquí mi embajada, mi país, por tanto, tengo que tener algunas cautelas en mi lenguaje, ¿no? Yo no estoy aquí como ciudadano que puedo decir todo lo que me importa. Me gustaría probablemente decir algunas cosas que no puedo decir, pero la vida es así. Por otro lado, sí, he sido con mucho orgullo presidente del Instituto de Cine en Portugal durante algunos años. Fueron probablemente los mejores años de mi vida profesional, porque contacté con una realidad que es una realidad que yo sigo amando pasados todos estos años. Ha sido referido aquí que Portugal es un país pequeño, que tiene una pequeña cinematografía, seguro, pero gustaría recordar, y que Javier Giorgio ya ha hablado de la lengua portuguesa. Portugal es la quinta lengua más hablada en el mundo. Y por tanto, esto para decir que probablemente tenemos un potencial de crecimiento, nuestra cultura en general y nuestro cine en particular, un potencial de crecimiento muy grande, como precisamente a través de la lengua, mismo sabiendo de las dificultades que la lengua portuguesa tiene. Por ejemplo, un portugués se hace entender un poco mal en Brasil, no es lo mismo en África, en Angola, en Mozambique, pero de todo modo estamos hablando de la misma lengua, que es lo portugués, que es hablado por muchos y muchos millones de personas en el mundo. ¿Cómo va la salud del cine en Portugal? Para alguien que está ya un poco apartado, no solo geográficamente, pero bueno, en lo día a día de las cosas, yo pienso que la salud del cine en Portugal va francamente bien. Eso se debe, como ha dicho aquí Miguel, probablemente en primera mano, la primera razón es por lo talento de sus personajes, los directores, productores, actores, técnicos, toda la gente que trabaja en el área de cine, la gente del festival, por supuesto, que hacen un trabajo extraordinario para dar a conocer y divulgar nuestro cine. Pero yo pienso que las cosas podrían ir un poquito más, y aquí es el momento que tengo que hablar con un poquito más de cuidado con las cosas que digo, porque yo pienso que en Portugal, como en España y probablemente en los otros países del mundo, no hay verdaderamente una política cultural. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que las cosas en el área de cultura y la gestión pública de la cultura se hace el día a día, se hace por las urgencias que surgen. No hay objetivos, no hay estrategias para atingir esos objetivos. Una política cultural debe ser justamente eso, identificar 3, 4, 5, no muchos objetivos, y identificar también las estrategias, los caminos para atingir esos objetivos. Porque es muy saludable para toda gente saber que hoy estamos aquí, pero en 5 años queremos estar allí. ¿Y qué camino vamos a hacer? Para toda la gente lo saber, que todos los creadores, la gente de los festivales, los directores, los productores saben qué camino se está haciendo. Puede ser un camino que ni toda la gente concorde, pero la democracia es eso mismo, que un día está un gobierno gobernando y por elecciones los días siguientes puede estar otro gobierno. Pero en cuanto está alguien gobernando, es muy saludable saber que hay un camino, hay una política, hay objetivos a cumplir. Yo pienso que eso, no quería desarrollar mucho este tema, pero yo pienso que prácticamente en ningún país del mundo hay una política cultural y hay también una política para el cine y para el audiovisual. Una palabra final para les decir que los 3 años que llevo como consejero de Cultura de Portugal, la Embajada de Portugal en España,
tengo la convicción que en España hay genuinamente un interés por nuestra cultura, la cultura de Portugal, y por tanto también por el cine de Portugal. Aquí Seminci ha tenido la generosidad de aceptar poner aquí este roll-up, Otoño en rojo y verde, que están viendo ahí. Es una muestra de cultura que la Embajada organiza todos los años, al final de año. Este año estamos lo haciendo, tiene también un programa de mano en vuestras sillas. Y bueno, esto para decir que de cine, de teatro, de literatura, de artes plásticas, de literatura, bueno, todas las áreas de cine en España hay genuinamente un interés por la cultura portuguesa y también por el cine, y por tanto me encanta estar aquí en Seminci para dar a conocer esta parte tan relevante de nuestra cultura. Gracias, Pedro. José, ¿cómo calificarías el momento actual del cine portugués desde tu posición como crítico y programador? La posición... ¿Qué quieres decir con sobre todo en el mundo de festivales, ¿no? Estábamos comentando antes también el... Bueno, ya dije hace poco que tengo algún optimismo porque estamos ganando muchos premios en los festivales. Só para decir, há pouco está acontecendo o DOC Lisboa, ¿saben disso? DOC Lisboa tiene 18 películas nacionales a concurso. Isto é significativo, ¿no? Por isso, creio que a produção portuguesa está bem. Como disse Pedro, se podia fazer mais se houvesse uma política cultural mais forte. Pero como sempre estamos em tempo de crise, a crise se mantém. A política cultural é sempre a última. O cine, como sabem, exige, tem necessidade de ter mais inversión. Y bueno, pero hoy tenemos las nuevas tecnologías y las nuevas tecnologías ayudan muchísimo a los cineastas jóvenes a hacer cosas y a ir, como le dice, por la calle haciendo películas. Balada de un Batraquio es una película que fue hecha por los alumnos de la Escuela de Cine, Amor, Avenidas Novas también, Verão Danado de Pedro Cabeleira también. Y bueno, creo que la posición es muy positiva y creo que es una cuestión de distribución y de una mirada de público, de ganar audiencias. Tiene que haber algunas salas de cine en Lisboa. Creo que es muy difícil una película portuguesa estrenarse, no está una semana y sale, y muchas veces por la voluntad del programador de UCI, del Corte Inglés, que tienen siempre una sala reservada para las películas portuguesas y para las películas de autor. Pero eso creo que es lo gran problema, la distribución. Pero agora se abre a possibilidade de termos outras formas de distribuição, como as plataformas. E bueno, eu queria dizer aqui uma coisa, a propósito que está aqui Miguel, que é muito importante. Eu sou um grande admirador do Festival de Cine de Vila do Conde. Fiz um documentário sobre os 20 anos do Festival de Vila do Conde e creio que para o cine português há um antes e um depois do Festival de Cine de Vila do Conde. Houve, obviamente, uma série de circunstâncias que Miguel já falou, pero para além disso, creio que Vila do Conde é muito importante porque inaugurou, como se diz, uma nova era dos festivais de cinema em Portugal. Porque creio que foi graças a Vila do Conde que apareceram festivais em Lisboa, como o Indie Lisboa, o DOC Lisboa, que tem a mesma organização, que então são também uma mostra muito forte para a mostra de cine português. E admiro muito o Vila do Conde porque eu conheço a história bem. É uma história louca de 5 chicos de Vila do Conde, que era uma praia a norte de Porto, que tiveram esta ideia fenomenal de fazer um festival, e não foi um festival de largometragem, foi um festival de curtos-metragens. E conseguiram, de alguma forma, alargar e fazer uma marca profunda no cine português. Claro que esse foi o papel do Instituto de Cine, estava lá Pedro, e se abriram pela primeira vez apoios a los cortometragens, a las primeiras obras e animação, creio.
E isso foi um facto muito importante. Também a divulgação e o apoio da RTP, da televisão pública, foi importante. E que continua a ser. Eu creio que permanentemente nos esquecemos de televisão pública. A televisão pública tem dado um apoio muito forte ao cinema português. Mas ainda agora que RTP, creio não, é verdade, está em amplio do Ministério da Cultura. Pero, bueno, es siempre difícil la cuestión del cine porque es un arte muy caro, es un arte de equipo y bueno, creo que es posible hacer más, hacer más se aprende, cuanto más se fizer, más tenemos posibilidad de tener más premios, tener más producción, bueno... Eu próprio estou fazendo películas documentais com de meu próprio bolso, pagando eu com uma equipe pequena, fazendo documentais e, bueno, é uma tentativa também de ser algo e creio que, bueno, é isso. Se querem discutir algo mais. Eu queria dizer algo, pues José ha hablado, le agradezco las palabras y creo que exagera un poco, pero... No, es verdad. Pero al hablar de esa primera edición, es muy interesante notar que en ese primer año todas las producciones portuguesas fueran seleccionadas en competición. Todas las tres. Todas las tres. tres películas solo en festival. En 2 años, del año anterior y del propio año del festival. Para hacer la diferencia solo había tres. Solo había tres películas. Cuando ahora recibes 200 cortos portugueses. Sí, portuguesas 200. Pero no es lo mismo porque todo eso del digital ha cambiado mucho. Y la revolución digital lo cambió todo, ¿no? Sí. Ahora... mucho más de 200 porque con las de escuelas de cine me refería a la competición nacional porque también tenemos una para películas de escuelas de cine. ¿no? Sí. Sí, bueno, la revolución digital lo cambió todo y ha influido también en... Pero la verdad es que no es lo mismo lo que decía José, de que unos chicos van a hacer salir con sus cámaras por la calle y claro que pueden hacer una película, pero creo que sigue siendo muy importante no olvidar eso, que haya que sigue siendo importante el soporte financiero, porque si quieres tener si quieres hacer tu profesión, el cine y los directores, los técnicos, tienes que pagarlos. Y eso no quiere decir que las películas sean mejores, solo quiere decir que la gente pueda hacer su trabajo y ser pago por eso. Lo dice Miguel, es un trabajo de equipo y necesita una gran diversión. Sí. Pero es verdad que es posible hacer una obra prima sin dinero y si tienes una energía y ideas y todo eso, pero siempre no es lo mismo. Siempre fue parecido, casi quitando la industria muy sólida de Estados Unidos y otras, gran parte de la cinematografía europea se hace por la voluntad y el deseo de unos cuantos jóvenes, o a veces no tan jóvenes, de rodar algo, de hacer algo. Y se empezaba a rodar en Super 8 o con formatos baratos y familiares, y de ahí se podía ir evolucionando y haciendo una cinematografía más sólida, ¿no? Que la Nouvelle Vague también empieza por un grupo de jóvenes. Pero ahí siempre tenías hay un apoyo, evidentemente. Por ejemplo, en Francia ha habido un apoyo a la cinematografía que era un modelo que nosotros siempre quisimos imitar y que nunca conseguimos
que el gobierno español limitara, ¿no? O sea, aquí ha habido políticas más o menos razonables de ayuda a la cinematografía, ha habido momentos mejores y momentos peores, como en Portugal. En Portugal, hasta hace poco no había Ministerio de Cultura, en el anterior gobierno era una Secretaría de Estado. Nosotros tampoco teníamos Ministerio de Cultura. No digo que eso repercuta en el cine, sino en general en la valoración que haces de la importancia que tiene la cultura. Sí, la cultura en el es sentido más una cuestión amplio. simbólica, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, por supuesto hacen falta las ayudas estatales y también el compromiso de las televisiones, porque no solo la televisión pública, sino las televisiones privadas tienen un compromiso de ayuda al cine, no sé, me parece que en Portugal también, ¿no? De un 5%, no me acuerdo cuál es el porcentaje, vamos. Sí, y eso a veces se hace de manera criticable, digamos, que no tan clara. No sé si desde la parte institucional, hablaba Pedro Verán antes de cómo apuntalar estas manifestaciones culturales, que tiene que haber un plan. No sé si Javier nos puede comentar un poco cuál es el plan dentro del Instituto Cervantes, o Pedro, desde su punto de vista, desde las embajadas y desde las consejerías culturales de Portugal en el extranjero. ¿Pedro? No, desde el Instituto Cervantes lo que hace es difundir la cultura en español, no española, sino en español en países de no habla hispana, ¿no? Entonces, lo que se hace, por supuesto, una de las, digamos, de las propuestas que tienen más éxito siempre es la exhibición del cine, ¿no? Del cine, no solo nosotros colaboramos en Lisboa con el cine que se exhibe en español de países hispanos, ¿no? Entonces, es decir, que hacemos festivales con Colombia o con Perú o con México o con otros países, ¿no? Y también colaboración con los festivales de cine portugués o ibérico o europeo, ¿no? Somos parte de la Comunidad Europea, entonces lo que hacemos es tener esa programación en el presupuesto. Esa gente que está en Portugal, que habla español y que conoce un poco Portugal, no conoce el cine que se hace en Portugal, porque hay que tener mucha afición y buscarlo mucho, o ir a festivales para conocerlo. A nosotros nos gustaría hacer que esto que se está siguiendo en Valladolid fuera también al Cervantes. Tenemos que buscar la fórmula para hacerlo posible y es lo que voy a intentar en estos días, ¿no? Que lo podamos exhibir también para un público pues no pequeño que hay de habla española en Portugal. Y eso pasa en todos los Cervantes de todos los países, ¿no? Parte importante de la difusión de cómo somos lo da el cine, desde hace ya muchos años, ¿no? El cine nos retrata en lo bueno y en lo malo y en lo que el deseo y en la derrota también. Pedro. Bueno, una dificultad que existe en Portugal, que hoy en día está un poco mejor, es la siguiente, justamente desde el punto de vista institucional, que mi actividad cultural en la Embajada de Portugal en Madrid es financiada totalmente por Instituto Camões, que es lo equivalente a Cervantes en Portugal. El Instituto Camões pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores, que en Portugal se llama Ministerio de los Negocios Extranjeros. Bueno, eso quiere decir que el Ministerio de Cultura de Portugal, en buena verdad, no tiene a ver con la acción cultural que se hace fuera de Portugal. Las cosas han cambiado un poquito porque a 2 años, yo pienso más o menos a 2 años, el gobierno ha producido un documento para intentar que pueda haber una actuación concertada, estratégica, justamente entre cultura y asuntos exteriores para la política cultural externa. Pero eso no siempre es fácil, porque las instituciones particulares en Portugal, el Instituto de Cine, el Instituto de Apoyo a las Artes, el Instituto de los Museos, bueno, todos los institutos de áreas particulares de cultura, todos ellos quieren tener sus propias políticas de promoción externa.
y por tanto muchas veces es un problema que existe en Portugal, y yo pienso que en España también un poco, que hay una cierta falta de coordinación, de articulación entre las instituciones para hacer cosas en conjunto. Hay un espíritu de equipo que aún no está muy desarrollado. Y por tanto hay este peligro, y sobre todo teniendo en cuenta que los recursos financieros, pero otros también, son siempre muy escasos. Es una pena que la gente no se ponga de acuerdo para decidir lo que quiere hacer, porque bueno, hay un proverbio en Portugal que dice que la unión hace la fuerza. Pienso que es fácilmente entendible, si no hay lo mismo proverbio aquí en España. Sí, sí. Y si nosotros estamos todos intentando hacer las mismas cosas, pero separados, los resultados que vamos a obtener serán inevitablemente peores do que serían si tuviésemos esa estrategia común. Porque, yo vuelvo a decir, yo durante muchos años he tenido el placer y la honra de ser profesor en la Escuela de Cine en Portugal. Y era una disciplina que se llamaba Legislación y Políticas para el Audiovisual. Y un ejercicio que yo hacía todos los años a mis alumnos era pedirles que se poniesen, en lugar de ser ministros de Cultura, y que poniesen en un papel justamente objetivos y estrategias para atingir esos objetivos de una política cultural. Y eran ideas sorprendentes. Tengo que vos decir que tenía mucha voluntad de hacer llegar algunos, no todos, algunos de esos documentos de mis alumnos al ministro de Cultura para decir: señor ministro, por favor, haga lo que mis alumnos le están pidiendo para hacer. Porque vuelvo a decir que es necesario que haya esa política cultural. Los agentes culturales muchas veces en Portugal salen a las calles y tienen una gran amplificación en los medios de comunicación, y normalmente su principal reivindicación es: queremos más dinero. Pero lo dinero solo dinero no hace nada si no tienes justamente esos objetivos y esas estrategias. Una palabra final solo porque de justicia, para vos hablar del gran aprecio que tengo por el Festival de Cortos de Vila de Conde. Cuando ha llegado al Instituto de Cine como director, bueno, se llamaba entonces presidente, me di cuenta que el Festival de Vila de Conde, a pesar de ser un festival muy joven, era un festival que tenía que hacer una gran apuesta en ellos, porque eran justamente aquellos que tenían ya una capacidad de organizarse y de programar muy lejos arriba de los otros festivales que se hacían en Portugal. Y después, como a poco estaba hablando con Miguel antes de esta mesa redonda, ha habido también una idea de crear una agencia de cortometraje, que es como un hijo de festival de Vila de Conde, y esa agencia se reveló totalmente indispensable para la promoción y para la proyección de los cortos portugueses por todo el mundo, no solo aquí en España, pero en Europa y el mundo en general. Y esa apuesta por los cortos se reveló una apuesta muy ganadora y muy exitosa, porque los directores de cortos de Vila de Conde al principio del festival son hoy los directores consagrados de largos metrajes. Es una evolución natural, y eso es una dívida de gratitud que cualquier persona ligada a Cultura Portugal tiene que tener con la gente que ha creado ese festival de Vila do Conde. Y aquí a mi lado izquierdo, Miguel Díaz, como una de esas personas, tengo una deuda de gratitud muy grande por ellos. Miguel Díaz, por alusiones. Desde Vila do Conde se han generado unas corrientes cinematográficas en Portugal. Me gustaría que entre José Vieira y tú, incluso Mónica Santos también, me pudieran intentar sintetizar
¿Cuáles son esas líneas? ¿Cómo es que este nuevo cine portugués ha llegado tan lejos? Yo apunto que es porque hay unos autores que hacen un cine de una forma muy heterogénea y muy libre, pero me gustaría saber si podrían concretar algo más como expertos en la materia. ¿Yo? Sí, los tres, sí. Empiezo. Bueno, en primer lugar, porque en un periodo ha habido una política concreta y con objetivos, como has dicho, para que se cambiase un poco las cosas. Eso fue fundamental. Y además, no sé si puede haber sido por motivos que no son tan buenos. Es que las fragilidades del cine portugués, económicas, de público, de distribución, llevan también a que no haya tanta presión para hacer un cine más comercial. Y esa falta de presión hace con que sea mucho más fácil aceptar que las directivas de las personas que son responsables por los apoyos sean más puedan ser más protectoras del lado artístico, porque de todas maneras tú en Portugal no puedes, mismo con la película más comercial, es imposible con nuestro mercado conseguir obtener los lucros de tu inversión en la película. Beneficios. Los beneficios, no lucros. Y creo que también por eso se puede hacer un cine más libre y sin los constreñimientos de tener que agradar a todos. Bueno, agradar a todos no, es algo que no es posible, afortunadamente, pero de ir a toda parte. Porque además ese cine comercial que se hace en Portugal, nadie lo conoce al extranjero, porque lo que sigue siendo conocido en otros países son, claro, los autores, aquellos que se distinguen por tener una voz propia en el cine portugués y mundial. Y no los que intentan repetir fórmulas del cine extranjero o americano. Así. Y eso se debe también a esa dificultad de comunicación, creo que con el público portugués. Bueno, pido perdón de estar a hablar otra vez, pero a propósito de la libertad de hacer cine en Portugal, me recuerdo una anécdota, yo pienso que se dice así en España, ¿no? Sí. Que interesante, cuando yo estaba ahí en el Instituto de Cine, aquel cineasta, director muy conocido, João César Monteiro, ha hecho una película que se llama Branca de Neve, que es una película toda a negro. Bueno, cuando lo director de esa película, y ha sido por supuesto una película que ha sido apoyada financieramente por el ICA en esa altura, por apoyos públicos. Y cuando el productor ha llegado y ha pedido para hablar conmigo y me ha dado esa noticia, bueno, como calculo, me he quedado bastante preocupado porque era supuesto que el dinero público fuera para hacer un cine con imágenes y no un cine todo a negro. Pero bueno, las cosas se quedaron así. El director João César Monteiro no ha querido hacer más y se ha encontrado una solución que fue que lo director ha devolvido algunos de los apoyos que ha recibido y por tanto las cuentas de la película se han hecho de nuevo
para que él pudiese devolver aquello que no hay gastado en la película. Pero me recuerdo muy bien de en esa altura, cuando el problema ha aparecido, de hablar con el ministro de Cultura de entonces, un personaje llamado Manuel María Carrillo, y le he preguntado, ministro, ¿qué vamos a hacer? Porque no pienso que tenemos muchas opciones. Una sería decir, bueno, esta obra no es cine y por tanto vamos a exigir al productor la devolución de todos los apoyos, punto. Y la otra solución un poquito más creativa sería decir, bueno, al límite, esto se puede considerar cine porque es supuesto que el Estado, los poderes públicos, no tengan una intervención sensoria por la creatividad artística y por tanto lo que deberemos hacer es pedir al productor que devuelva parte de los apoyos públicos que ha recibido. Bueno, el cine en Portugal es un cine realmente de libertad y esto probablemente es el ejemplo extremo. Hay libertad o hubo libertad aún para hacer una película toda negro. Pero cuando me refería más no a esos ejemplos límite, pero solo a la posibilidad de pensar en una obra sin tener en cuenta el mercado, ¿no? Objetivos comerciales. El público es una cosa y el mercado es otra. El mercado. El público es una cosa y el mercado es otra. No, yo quería decir el mercado, no el público, claro. Por señalar una cosa que tiene que ver sí. con lo que ha dicho Pedro, aquí hace 40 años, aquí en España, hace 40 años, unos cineastas jóvenes de la escuela de cine, digamos, de los que habían acudido al lugar oficial de la enseñanza del cine, hicieron películas muy distintas. Había una película que hicieron Antonio Artero y Manolo Rebos, finales de las películas, que hay los números esos, y era durante 10 minutos, salían del 3 al 11, se repetía, y luego había una frase final de Siga Bertok, y aquello fue una película, no sé si recibió alguna ayuda, pero muy exhibida, para escándalo de algunos y para aplauso de otros. Era un revulsivo para reivindicar que el cine podía ser también el anticine, que hubo una corriente del anticine, que era un debate de cuáles son los lenguajes del cine. Evidentemente, llegar a la película en negro es como se llegó en el arte al cuadro en negro o al cuadro en blanco. ¿Era pintura? Sí. ¿El cine? No lo sé, pero ahí estaba la propuesta. Me parece interesante en cualquier caso, habría una ventana oscura. Mónica Santos, ¿tú cómo ves? Tú estás dentro de esta generación, de esta última generación de curtas. ¿Cómo te ves a ti dentro de este contexto? ¿Cómo ves a otros autores de tu generación? Tenemos en el público también a Duarte Coimbra, que está también en el festival, seleccionado en la sección Punto de Encuentro. ¿Cómo consideras que son las obras que está exportando el cine portugués hoy? Yo veo diferentes autores con diferentes temas. No sé si es portugués, sé que es de autor de la persona está ligada a su nacionalidad, pero hay lo cine más social, João Salavisa, hay el cine más de autor, con toda la producción de Sonho Fúria. En la animación tenemos un cine más telúrico con Vasco y David, Chá y Laura. No sé qué lo cine que yo y la hacemos, pero hacemos un otro, o no es telúrico de todo. Hay diferentes visiones, muy diferentes. Hay un cine más pessoal, más de familia, con Regina Pessoa, pero Regina es de una generación acima, creo, no es la misma. Es de la misma generación que Miguel Gómez, ¿verdad? Sí. 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 Un poquito más. Eduardo es más pequeño, sí. Todavía está en la más escuela. joven. Sí.
Am, es buena lo que yo sentí como autora, como poder hacer cine, no cine profesional, no cine de vamos con mis amigos a hacer algo o cine de final de los estudios. No es el cine no es cine como profesión. Es diferente, la sensación es diferente. Ayudó los grandes, que estoy a ver Manuel Oliveira, en el libro, que hay esta... ¿cómo se dice? ¿Puedes decirlo en portugués? ¿Tienes una traductora? No sé en portugués. Entonces ya no te puedo ayudar. Las diferentes generaciones que se van transformando. Sí. Son referencia, pero ellos están allí, yo voy a hacer mi camino. Ujú. Eso es importante, porque Portugal socialmente fue muy diferente hasta 74 y después. Son temáticas diferentes, muy diferentes de nosotras. Yo pienso que es bueno los grandes temas, los grandes autores, pero es bueno que quedan en esas décadas, son una referencia, nosotros nos vamos a hacer nuestro camino. Muy bien. Vamos a abrir el diálogo con el público y hay una mano levantada, así que podemos empezar ya la conversación. Deixa-me só dizer uma coisa. Sí, sí, sí. É Diga. que sobre o cine autor e cine comercial, todas as tentativas de fazer cine comercial são falhas. Praticamente, os meus amigos e companheiros podem testemunhar, todas as tentativas de fazer películas comerciais têm os mesmos números que o cine de autor. Passam numa está en las manos de la gran compañía NOS, que es una compañía comercial que tiene prácticamente todas las grandes majors. Agora tienen un equipo que está incluso en los jurados, ¿me ayudas? Los jurados del Instituto de Cine, que está, bueno, haciendo alguna presión, alguna forma de apoyar el cine portugués. Pero es difícil esa cuestión porque, en verdad, sus intereses son más económicos. Eu posso contar também uma história que uma vez estive com um executivo de nós e lhe perguntei-lhe nas salas de um grande shopping que existe em Lisboa, se chama Moreiras, que é muito bem localizado, cerca do Liceu Francês, bueno, e tem uma sala dedicada ao cine francês. E lhe perguntei, bueno, porque não temos uma sala dedicada, nós seria algo de muito prestigiante ter uma sala para o cine português e mais para o cine de autor ou para uma programação de mainstream qualificada. E ele me respondeu, pero o nosso negócio não é cine, é entretenimento. Bueno, eu nada mais fiquei um pouco chulo com la respuesta, pero ¿qué hacer? Bueno, pero es una realidad también que es una realidad bien portuguesa, que una compañía bien fuerte no dominio de la exhibición y de la distribución. Y después distribuidores pequeños y muy pocos dedicados al cine nacional. También en relación a la producción, se ensaiam agora, creio, novas formas de produção independente, com não só Som e Fúria, mas também Terra Treme, que é um grupo organizado de diretores e que se produzem uns aos outros como o cine romano, como sí, que estava aqui a hablar no início. Exacto. Creio que é também uma experiência muito interessante, porque sempre estivemos habituados ao papel do produtor como Paulo Branco, que é a figura emblemática e icónica da produção portuguesa, que está em curva descendente, e bueno, produtores como Luís Urbano, que é o produtor de cine Som e Fúria, que é muito ativo, sobretudo em las coproduções internacionais, que creio que é outro caminho
muy importante para el cine portugués conseguir más coproducciones internacionales, no solo con Brasil y con los países de lengua portuguesa, pero es muy, muy importante eso. Y después esas nuevas formas que pasan también por esses pequenos, os alunos das escolas de cine que saem da escola, foram pequenas produtoras e se ajudam uns aos outros a hacer lo cine. Creo que es una realidad que era importante decir aquí. Bueno, está muchas cosas en el libro que bueno. Muy bien, muchas gracias, José. Giovanni. Io sono Giovanni Ottone, soy un crítico de cine italiano, he trabajado 10 años con el Festival de Pesaro, por eso hablamos de cine de autor, por cierto. Quería hacer una pregunta a José Vieira Méndez. Per lo que veo me parece que hay similaridad en ese fenómeno del nuevo cine portugués con otro tipo de fenómenos que vimos en otros países, por ejemplo, la generación que empezó con los cortometrajes en Argentina a la mitad de los años 90. O también un cine que yo conozco muy bien, con el cine de Turquía, que tiene dos generaciones, la generación de Nuri Bilge Ceylan, que es un poco la misma generación de los autores que nacieron en los años, al final de los años 50, 60, y la nueva generación, que puede ser la generación nueva que ahora hay en el cine portugués. Yo quería preguntar específicamente, antes Miguel Díaz ha dicho, y en tu libro también se habla de una renovación del relato cinematográfico, del visual también, que esto está en el camino del cine mundial, de tendencia del cine mundial. Pero lo que me interesa más, a mí me parece, hablar de un tema que es muy complicado, pero el tema de la identidad, que eso, por ejemplo, es muy presente en el cine de Turquía, pero me parece también en el cine portugués. Cuando, por ejemplo, hablamos de neorealismo, nosotros en Italia tuvimos una grande suerte porque el Festival de Venecia se dedicó a Manuel de Oliveira, Monteiro fue muy presente. João Botelho que no he nomeado en ninguno de los papeles que he visto, que es un autor que a mí me interesa mucho, fui homenajado en el Bergamo Film Meeting en los años 90, y también Pedro Costa ha sido un queridinho del Festival de Turín. Pero en este momento, por ejemplo, sobre el tema del neorealismo, me parece que hay, diferentemente de Pedro Costa, que ha sido un monumento de integridad y de coherencia sobre un cine muy duro, algunos ejemplos: Salavita con Montaña, Martins con San Jorge, Canillo con ese Fátima, que a mí me parece una cosa extraordinaria, que cuando lo vi fui verdaderamente sorprendido. Y he visto este año una pequeña película, Susana Nobre, una primera película, Tiempo Común. Me parece que son autores que hacen un discurso de neorealismo introvertido, un poco como Alejandro Almendras, el chileno, con Guacho. No es un neorealismo de cinema verité, es algo que pertenece también a la problemática de alma de los personajes. Quería saber algo sobre eso. Bueno, es una tendencia del cine contemporáneo, es como se dice, la promiscuidad entre la realidad y la ficción. Esa es verdaderamente una característica del cine portugués y creo de todo el cine contemporáneo actual. Pero el cine portugués tiene efectivamente una tendencia social, como dice Mónica. Pero no, creo que no tenemos un movimiento de cine. Tivemos o novo cinema português na década de 60, pero se converteu em algo que foi passando de gerações em gerações, com os cortos de Vila do Conde. Creio que nasceu algo que eu chamei e que grande crítico em que me inspirei também, chamado Augusto Abras, chamou Geração Cortos, que hablo aqui no livro, que foi muito importante porque pensou, digamos, não propriamente um movimento, mas uma marca muito forte em cine português, que a imagem mais representativa é mesmo Miguel Gomes, que tem um processo de trabalho que eu gosto muito, porque é um processo de desconstrução e de ironia sobre todo o processo de financiação, produção
e distribuição de cine português. E a grande marca é o querido mês de agosto e também Las Mil e Uma Noches. São precisamente, creio que, duas películas que marcam verdadeiramente todas essas películas que está se dizendo. Em relação ao cinema, creio que estamos mais próximos do cinema, agora estamos mais próximos do cinema romano, nesse intercâmbio de trabalho entre produtores e diretores. Em cinema turco, creio que esta geração é mais nova que o cine turco. Cine turco porque creio que Nuri Bilge Ceylan, e tu sabes que eu gosto muito do cinema turco, como tu, nos conhecemos há muito tempo. Creio que é uma geração mais antiga. Miguel Gomes tem 40, sim, tem 10 anos de diferença, mas não sei se há alguma similitude aqui. Creio que não. Mas é importante dizer que Miguel tem esse lado que é muito, creio que é muito, não diria imitado, mas que inspira muito todos os diretores, que é esse lado desconstrutivo de todo o processo de produção, distribuição e exibição do cine português. Sim, Botelho também. Botelho agora tem outra tendência, que é inspira-se muito, que eu também penso que é muito importante e seria também importante, e é algo que eu defendo muito, que eu gosto muito de literatura portuguesa, embora Portugal seja um país de poetas, a literatura portuguesa é boa e creio que o cine português teria a ganhar algo com as adaptações de grandes obras da literatura portuguesa. É que está sendo neste momento João Botelho, e muito bem e com muito eficácia, sobretudo a nível de público, porque adapta coisas e livros que são fundamentais para os alunos das escolas secundárias e que ultrapassam as salas comerciais e que fazem um itinerário das salas provinciais e bueno, é muito bom e fantástico. Com muita pena minha, não tínhamos Peregrinação, que era um filme que eu tinha proposto e que João Botelho não deu permisso. Penso que era um filme também muito importante que estivesse nesta mostra, mas não, infelizmente não está. A notícia que posso dar, que em Itália agora há uma mostra itinerante de cine também, sim. É organizada. Agora, nesta semana, é uma mostra itinerante é organizada em diferentes cidades. Sim, é organizada por um grupo de pessoas que eu admiro muito também, que são a gente que organiza da Associação Il Sorpasso, que organiza anualmente a Festa de Cinema Italiano, que é um dos melhores festivais mais bem organizados em Lisboa. Pues, Miguel, ¿quieres continuar? ¿Hubo más alguna dificultad, además de João Botelho, para la selección? Eu não sei o que passou porque eu não fui eu que negociei as películas. Para mí eu fiz a proposta das películas, foi a Embaixada e Javier, foram os dois aliados culturais que hicieron la... Lo que encuentro aquí, la ausencia más notable para mí es la de Gabriela Abrantes. Sim, Diamantino eu também queria propus. saber o que pensa. Diamantino também lá propus. Desculpa. Também lá propus Diamantino e o último de João Salavisa, pero disseram que eram muito novas e que teníamos que ir. É o que. Sim. Aliás, eu tinha preparado uma entrevista, fiz também uma entrevista sobre Diamantino a Gabriela Abrantes e que, bueno, se hicieron uma edição portuguesa, se me derem o permiso. Vou pôr em livro a entrevista com Gabriela Abrantes, que penso que é outro cineasta português que tem muito particular e que tem uma voz muito forte no cine portugués contemporáneo. Sí, también tiene muy buenos cortometrajes, ha ganado tanto en Cannes como en Berlín con sus cortometrajes, es una de las nuevas estrellas del cine portugués. Bueno, no se puede tener todo. Sí, yo creo que efectivamente hay algunas carencias por razones distintas. Unas son razones de no entendimiento comercial, otras de otro tipo, otras de que habían estado presentes en otros sitios. Ha habido algunas notables ausencias, pero yo creo que lo más importante es lo eficaz que son las presencias. Yo estuve el otro día con Costa de la Cinemateca de Lisboa y bueno, él es muy severo y muy crítico con muchas cosas, y cuando vio la programación que se había hecho aquí dijo, todas me gustan. Demasiado.
Demasiado a veces, sí, no. Ahora quiere, es decir, vamos, ha brindado su colaboración y haremos una muestra, creo que lo haremos entre la Cinemateca y el Cervantes, y él, con su mirada crítica y de conocedor, dijo que la muestra era... Evidentemente toda muestra tiene siempre carencias, siempre hay, faltan... No lo digo por excusar nada, sino... Individualmente, cada uno de nosotros haría una selección distinta, diferente, pero es verdad que son incontestables y hay muchos ahí que... Es una primera Por eso dice Gabriela Brandes, porque es la única ausencia que a mí... Te envié una primera versión que era más amplia, más amplia. Hemos tenido muchas versiones, hemos trabajado mucho para tener las 31 películas, más las que están en secciones oficiales, competitivas, que son 4 cortometrajes, también una película en sección oficial que es John Africa. Bueno, se ha hecho un trabajo... Pues yo creo que bastante importante este año en este ciclo de cine portugués. Por supuesto, siempre, nunca llueve a gusto de todos, se dice en español. No sé si hay una traducción de nuestra traductora. Nunca chove a gusto de Pero no es eso mismo. Pues es complicado, pero creo que hemos hecho un buen trabajo este año. Tempo Comum era outra película que eu tinha proposto, que a mim me gusta muitíssimo. Que tinha proposto, também não podia porque estava em outro festival. En otro festival. Sí. Sim, lo disse que não, que estava em outro festival. Esses são os que eu sei, e outros se ha passado outro. Bueno, pues sí, ahí hay una pregunta al final. Hola, buenas tardes. Han hablado del gobierno, han hablado de los gobiernos, perdón, han hablado del público, han hablado también del momento artístico. Yo quería preguntarles cuál es el papel de la prensa ante este nuevo cine portugués. Y quiero saber si hay un pensamiento crítico, si hay un apoyo y si directamente hay crítica en Portugal. Y una segunda pregunta, para quien quiera responderla, es sobre el sistema educativo portugués y sobre la importancia que le da al audiovisual, no en la etapa universitaria, sino más bien en las primeras edades, ¿no? Hay una diferencia notable entre, como todos los sitios, entre la Portugal del oeste y la Portugal del este. Yo vivo cerca de la Portugal del este porque vivo en la frontera y también soy educador y creo que una de las bases para el futuro del cine y del cine portugués es añadir a los estudios o añadir a los programas de estudio algo sobre medios audiovisuales o sobre cine en etapas más tempranas, en secundaria o en primaria, para los alumnos portugueses. Quería preguntar cómo ven ustedes la educación en este sentido en Portugal. Bueno, ¿puedo hablar sobre la crítica? Adelante. Bueno, sobre la crítica estamos pasando un momento muy complicado, ¿no? Como sabéis, en todo el mundo los medios tradicionales están en profunda crisis como un complemento de online. Bueno, en Portugal el papel de la crítica tradicional es de grande y de fuerte apoyo al cine portugués. Pero ahora tenemos un periodo de referencia que es público, que tiene una sección muy fuerte de críticos, un de los programadores de Cinemateca, Luís, y Expresso, que tiene también, ya tuve 4 críticos, ahora solo tiene 3. Y Diario Noticias, que era el otro periódico diario, pasó a ser online y tiene una edición especial a domingo, que tiene también un buen componente de críticos. Yo fui director de Premiere. Premiere era una revista de Grupo Hachette, que era hermana de Fotogramas, de Vuestra Fotogramas, que cerró en 2010. Desde allí trabajo para un site online con muchas dificultades, que se llama Magazine HD, y que trabajamos prácticamente en todo, cine, música, porque hay muchísimos sites, hay muchísimos blogs,
Y bueno, la prensa y la crítica está muy diversificada, está abierta a toda la gente, y la crítica tradicional está, bueno, está vieja, está ¿cómo se dice? Vieja, y bueno, está... Y los pases de prensa, por ejemplo, é vulgar, é normal estarmos los críticos tradicionais, 4 ou 5, outros são jovens que trabalham em blogs e sites que aparecem, desaparecem. Bueno, há cambio muito profundo na crítica e não sei o que vai a passar. Eu estou praticamente, por isso é que estou fazendo documentais, livros para a Siemens e bueno, é preciso diversificar pouco porque porque la crítica, bueno, no tiene expresión, creo que ya no hace ir las personas al cine, bueno, es complicado, creo que, pero en general. ¿No? Concretando, ¿cómo reacciona la crítica vieja, como usted llama, a una película como Diamantino, por ejemplo? ¿Cómo la recibe? Que es una película que fuera a lo mejor en circuito de festivales es bien acogida porque tiene una manera de narrar muy diferente, pero para los medios tradicionales, ¿cómo pueden recibir a un autor como Gabriel Abrantes o una película como Diamantino? Foi bem recebida, ¿por qué? Porque ainda temos editores, por exemplo, em público temos editor que é fortemente cinéfilo, que é Vasco Câmara, que é forte cinéfilo e que viu em primeira mão. Bueno, hay grupo restrito de personas que ainda vão aos festivales. Eu ainda faço Berlim, Cannes e Venecia. Então há grupo forte de críticos que vão aos festivales e que ajudam muitíssimo a promover. E Diamantino foi muito bem recebido e bueno, também foi muito bem recebido porque por trás da figura de Diamantino estava Cristiano Ronaldo, como sabes. Entonces tenía algo polémico, la polémica ahora es mayor, pero la película ha salido antes y bueno, tenía esa figura y fue muy bien recibido y creo que la crítica va a apoyar. El filme no ha estrenado hasta ahora en Portugal y continúa en circuitos, estrenó va a estrenar ahora, hasta final del año. Sí. ¿Cierto? Bueno, quiero aclarar que no estaba produciendo Cristiano Ronaldo, ¿no? Que no estaba detrás en ese sentido, sino que la película de alguna forma es un falso biopic de la vida de Cristiano Ronaldo. Eso. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues quiero agradecer a todos los componentes de la mesa que nos hayan acompañado esta tarde en la Seminci. Ha sido un placer. Gracias a todos por asistir a esta mesa redonda y nos seguimos viendo estos días. Eu hablo mucho, pero déjame só dizer uma coisa que me olvidei no início, que era agradecer muchísimo a Siemens la invitación. En primer lugar, a mi amigo Jorge Leonardo, que era asesor del ministro, que me presentó a Javier Royo y así, bueno, fue una conversa muy interesante. Un acierto y bueno, quería agradecer también a Siemens la oportunidad de lanzar el libro aquí, que creo que es muy importante para mí y también para el cine portugués. Y agradecer también a una persona que faz parte aquí, él no está aquí, pero vais a decir, que ya lo dice, pero creo que tengo que decir eso públicamente, que César Combarros fez trabalho excepcional, nos demos muito bem a trabalhar, foi projeto muito profissional e já tive a oportunidade de dar abraço. Se lo transmito. Queria dizer isso publicamente porque é uma pessoa da equipe de Siemens que é muito profissional e trabalha muito bem. Se lo transmitiré a César. Gracias, José. Gracias a todos. Gracias. Sabes que Gabriela entonces fue para ganar dinero para... Y ardió el ministro.